En el último día de sus jóvenes 70 años. ¡Feliz cumpleaños, Tito! Gracias. Qué linda presentación. Jesús María Tito Plaza. Ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, periodista, abogado, ¿qué más puedo decir? Amigo de tuyo, amigo de bueno, un gran amigo ante todo. Un gran amigo. Y además un admirador de sus trabajos, de lo que hacen ustedes tenerte acá. Hoy porque... Y no porque quiera quedar bien, porque es cierto eso. Queríamos tenerte acá porque queríamos honrarte tu cumpleaños. Cantando las mañanitas. Queríamos ser los primeros. Queríamos ser los primeros. Muy bueno. ¿Qué te parece si te cantáramos las mañanitas? Bueno. Sí, para mí sería... Igualmente. Mañana las voy a escuchar. Ahora seguido. tenés que cantar. Tengo a mi hijo en México, así que te imaginás que lo primero que voy a escuchar es las mañanitas. Bueno, recién nos decías algo que es muy interesante respecto de las reinvenciones con las décadas, ¿no? Sí. A esta altura, quizás sea por mi formación de profe de historia, de todo esto de darle vida a la continuidad de las cosas, ¿no? De los tiempos. Y bueno, voy a llegar a los 71, que no son pocos, pero sí me permiten reflexionar mucho. Uh-huh. Y en la mirada retrospectiva, ¿qué fue durante 70 años? ¿No? Porque a la larga, ahora que está de moda los 70, que la culpa la tienen todos desde hace 70 años, quizás yo sea aquel que nació con la culpa que dice el actual gobierno hoy, ¿no? Bueno, pero se le va un poco la mano, ¿viste? Nací en el 48, pero digo, no, pero es un número... Antes que la televisión. Antes que la televisión. Mira. Bueno. Notable. En un año pero notable por el tema que uno se da cuenta, ¿cómo fue cambiando los formatos como yo lo miro al operador, porque yo... Tremendo. Yo estaba con blanco y negro cuando... Bueno, tampoco había blanco y negro. Yo miraba televisión en la década del 50 en la casa de un vecino, Claro. Nos juntábamos los pibes para ver y acomodando la antena. Pero sí, ahí sale quizá, vos lo vas a entender bien, esta ficción que uno tiene por las historietas. Sí leíamos muchas revistas que me traían mis tías, ¿no? Eran de un formato larguito, cortito. Pero después Tito, vino la revista mexicana. Y sí, bueno, vos lo recibiste todo después, pero en aquella época el Rayo Rojo, todo. Yo era mafaldera mal. Yo miraba bueno, Mafalda y yo ni siquiera, en aquella época ni siquiera aquí no. Pero la lectura de estas historietas, no sabes ni qué vos. Y escuchar programas de radios infantiles sobre todo, porque durante el peronismo en aquella época la radio tenía una fuerza tremenda, ¿no? Sí, claro. Tal es que una de las razones, o una de las herramientas por las cuales cae el peronismo es por el mal manejo de la radio, sobre todo que la radio había caído en manos del opositor, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo los Pérez García, de ahí sale, que eran programas familiares, al margen de los infantiles, ¿no? El Llanero Solitario, en vez de Llanero Solitario era Poncho Negro. Claro. Poncho Negro, el invencible caballero, que era una imitación del Llanero Solitario. Bueno, pero recuerdo muy clarito que la primera vez que sale el tema Gorilas, claro, es el programa, en la revista locada de Delfort, sí, claro. O de Camarota, no me acuerdo qué era, de Delfort, con el que después lo conocí en México y convivimos durante 3 años más o menos. Bueno, pero ahí salía, la culpa la tiene el gobierno. Entonces decía, pero no el de ahora, el de antes, en una frase de todos los días del programa, que estamos hablando. Es decir, era un aficionado a la radio, no nos quedaba otra, como distractivo, sí. ¿No? Tenía de niño un libro que se llamaba ¿Qué hacer los días de lluvia?, que nos regaló mi viejo, éramos 4, éramos una bandita, nos llevábamos 2 años cada uno. Pero a partir de ahí uno empieza, ¿no?, a entrar en este análisis de qué hacer cada 10 años. Mira, a los 10 años me tocó, de paso de Morón por Ramos Mejía, lugares muy, muy importantes, vivir el proceso de la persecución a la caída de Perón en el 55, uh-huh. Muy violento, por cierto, en casa había armas y todo lo que en esa época... Mi padre, que había sido cura, sacerdote, tenía también la idea de la persecución, con la expulsión de los obispos, bueno, todo un clima de violencia muy grande, que yo la vivía en casa. Pero a los 10 años, exactamente a los 10 años, me toca cruzar el Atlántico, ir a España. Mi viejo fue diplomático, se fue para allá durante el gobierno de Frondizi, él era frondicista de hecho, y esos 10 años yo llegué a Cádiz, mira, encima Cádiz, que es mi ciudad favorita en cuanto a los procesos históricos. Uh-huh. Para mí nosotros somos el ombligo de Cádiz, por un montón de razones, pero esta es una más. Llegar a Cádiz, en ese
trabajo de mi padre, que era cónsul en Cádiz, su escritorio estaba en la casa donde había vivido Rivadavia. Y a partir de ahí me entra una aflicción tremenda por la historia, que después con el tiempo la retomo cuando voy al análisis de la historia de San Martín y su hermandad con Alvear. Que ellos estuvieron juntos en Cádiz, y ahí yo hago toda una, no sé si una fantasía, pero tiene bastante visos de realidad porque me gusta. Así que ya la segunda década de mi vida, de ahí a los 20, después regreso para la Argentina, terminar la escolaridad, terminar el bachillerato, e ingreso a la universidad con 16 años. Digamos, fueron de los 10 a los 20 muy ricos, por lo menos, y de formación de adolescente. La formación política, estando en España conocí Puerta de Hierro, ahí un cura español me dijo: ustedes son unos gilipollas que tienen un nombre como Perón acá en vez de tenerlo allá, ¿no? Con todos los líos que tiene. ¿Quién será este muchacho? Perón, ¿no? Bueno, más allá de las cosas que uno oía. Y después de los 20 empieza un proceso de mayor seriedad, o de mayor responsabilidad. Yo hablo y converso con mi padre, ya estábamos en la actividad política concreta, y en aquella época también era compleja la actividad política, donde también la violencia empezaba a aflorar por todos lados, más allá de las condiciones sociales, y le prometí a mi viejo que me iba a recibir, que me diera una mano, y me recibí en 3 años. Entonces ahí empezó un proceso de más responsabilidad todavía, ¿no? El ejercicio de la profesión como abogado, que me fue muy bien, la abogacía al servicio de la política, la defensa de presos, hasta llegar a la otra década. A los 28 me tuve que ir del país, ¿no? Vos que estás tan acostumbrado, Tito, a ver un país que se cae, se levanta y los esfuerzos... Son ciclos, vos sabés que yo manejo la teoría de los ciclos. Efectivamente, por eso te digo. Son ciclos, y hace 3 años, creo, conversando con vos y entrevistas, sostuve que era una situación de la Argentina prácticamente definitoria. Se acababa un ciclo profundamente y llegábamos a un proceso como lo que estamos viviendo. Ahí creo que no... ¿Y cuál es el pronóstico entonces, si te manejas? El pronóstico, y tenés que... Es complejo, por eso ahora que con mi 71, ahí viene el pronóstico, ¿no? Pero voy a mi estilo, de máxima y de mínima el análisis, ¿no? Y de máxima es muy serio el pronóstico, digamos, es muy difícil de decirlo. Yo creo que es una situación esta ya de crisis profunda. Tengo un terror tremendo a que mañana se produzca un hecho de explosión social, explosión que también se va generando de a poco, digamos, eso de máxima. Y de mínima uno apuesta a que prime la cordura, sobre todo en los sectores medios. Me olvido de las clases dirigentes porque creo que son los grandes culpables de todo lo que está pasando, y que además veo que no han aprendido nada porque están en lo mismo, y estar en lo mismo es agravar la situación, ¿no? Y no me meto en el tema económico, porque el plato sin comida lo tienen todos, el llegar a la casa y no tener trabajo lo tienen todos, no voy a andar diciéndoselo. Bueno, pero decíamos antes, cuando hablamos con Gustavo Marangoni, que Macri convocó y armó un equipo de las estrellas para que le tracen un plan para su segundo mandato, ¿no? Y ese equipo está dirigido por Broda, y luego tiene entre sus figuras a Domingo Cavallo, a López Murphy, a Calvo, y después el asesoramiento de Melconian y demás. Eso aparentemente, en términos de situación social, es apagar el fuego con queroseno. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, por eso que de máxima uno piensa que esto está llegando a un fin bastante, yo digo, violento, ¿no? Y de mínima es tratar de empezar a modificar en lo que cada uno de nosotros modestamente puede. Vos desde las cátedras, desde la radio, los que militan en política desde la militancia concreta, dejar de militar y empezar a ser dirigente. Yo con eso me vuelvo loco, ¿no? Porque tenemos muchos militantes, porque los militantes afloran solos, ¿viste? Sí. Por todos lados. ¿Pero vos te parece que la dirigencia escucha? No, generar la nueva dirigencia. Y acá tengo que ideologizar el futuro. No me queda otra que ideologizarlo, obvio que uno lo analiza, ¿no? Pero acá hay que repenorizar todo esto. Acá hay que volver a Perón en serio. Uno antes lo decía hace 3, 4 años atrás, en función de un convencimiento, ¿no? De que ideológicamente... Pero hoy, ante la realidad concreta, estamos peor que en la década del infame, ¿no? De la época del fraude. Acá, si gana esta banda que acabas de nombrar vos, porque son banda al servicio de los ricos, esto también está claro. Si gana esta banda, gana con fraude, porque difícilmente el acceso al voto lo tengan. Esto...
Ahora, Tito, ¿viste lo que está pasando en este momento un poco con los medios? Hoy hablábamos en otro programa con Antonio Fernández Llorente y un poco hablábamos del tema de C5N, ¿no? De que la AFIP haya embargado la cuenta sueldo. Esto no es ni constitucional. Pero al margen de eso, no solamente pasa en este medio, pasa en Radio del Plata, pasó en Telam, hoy nos preguntábamos dónde está Lombardi, y también el blindaje que hay, porque claramente se trata de oprimir un canal que muestra una realidad que los demás canales no. Sí, esto era previsible, yo también tengo que decirlo. No soy de aquellos que sostienen que la crisis se produjo a partir de que los medios son hegemónicos y pertenecen ahora a este gobierno, no. Es un factor importante para la caída de la, pero no es un factor determinante. Creo que ahí está el engaño, sobre todo intelectualmente hablando, en decir que son los medios hegemónicos. En realidad no son los medios hegemónicos, aportan, si querés, a esta crisis, pero no lo son. Ahora, por supuesto, mi adhesión profunda al gallego, que salió al aire con ustedes, sí, bueno, hoy a todos los compañeros de C5N, pero no tanto por ellos, sino además por la defensa de la palabra, ¿no? De la palabra además son 350 puestos de trabajo. Es tremendo. Con todo un personal que está resistiendo ahí. Pero tienen más posibilidad de una defensa corporativa que otros que han perdido su trabajo y no tienen... Bueno, digo, para pero a lo poner, que me refiero... el tema es más genérico que el de los medios, ¿no? Que este gobierno, además... Para mí hay un solo culpable, perdón. Se caracteriza ahora por no tiene empacho en censurar radios, canales y demás. Todo el que piensa, diferente. Antes se quejaban por 678, ahora hay 2678 y hay 2 medios, 3 que son opositores y que se permiten. No sé si habrás visto, yo creo que lo viste en las redes, todos, porque todos tenemos acceso a las redes, y hoy lo hablábamos con Fernández Llorente, la imagen del jubilado metido dentro de un container sacando comida. Es una de las cosas. Pero no más es solo eso, y hay una pareja de jubilados que no podía pagar el gas, lo desconectó y se conectó una garrafa y volaron por el aire. Bueno, sí. Bueno, en la época de Norma Pla, digamos, por eso digo, sí, pero acá hay, para mí una herramienta, hay varias, ¿no? Obvio que esto es mucho más amplio, pero hay que sintetizarlo. Para mí el gran problema de la Argentina de 1810 a la fecha es una corporación con la que todavía persiste, que es la única que no se pudo combatir. Quien vino a romper con las corporaciones después de la década infame fue el peronismo, fue Perón con sus proyectos, con su comunidad organizada, todo lo que ya conocemos, pero en su combate contra las corporaciones el peronismo fue ganando, le gana a la corporación del campo. Sí. Le gana a la corporación del campo. Después, más adelante, con el peronismo de Néstor Kirchner, si querés, le ganan la corporación militar, que fueron los eternos enemigos de las clases o de las políticas de clases populares. Pero hay una que es intocable, que el Martín Fierro lo marca bien, que es el Poder Judicial. La corporación judicial es el gran cáncer que tiene esta nación. Siempre ha sido así. Tan es así de que ahora es la herramienta que se toma desde el imperio hacia abajo, claro, ¿no? Pero es el Poder Judicial, no hay vuelta que darle. Hoy defenestran a la justicia porque no responden a los términos de justicia, equidad, todo lo que uno leyó y estudió del derecho romano y todo lo que, de donde venía, incluso del mismo derecho consuetudinario de los ingleses. No, el Poder Judicial es una corporación durísima, hoy en pleno retroceso moral, son de una inmoralidad tremenda, donde uno, simplemente por que queda políticamente correcto decir creo en la justicia, espero que la justicia... No creamos en esta justicia. Pero si le preguntás a la sociedad, no están muy... Pero cae en esto. Claro. Cuando, es decir, ideológicamente aquellos que usan la defensa por mano propia es porque no creen en la justicia, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, tampoco, y los que están del otro lado tampoco creen en la justicia, que hacen que se lleve a la justicia por mano propia. Es más, parece que ni siquiera el gobierno cree en la justicia, aunque le haya resultado instrumental, a punto tal de este discurso de la ministra Bullrich alentando a la gente a armarse. Sí, eso es hasta, digamos, en un límite, ¿no?, de peligrosidad, porque
digamos. Privilegios de casta tiene Claro. el Poder Judicial. Más Claramente. privilegio que la clase económica Eso hoy. es el del poder aristocrático entre la sociedad Exactamente. republicana. Es Sí. inamovible. Por eso yo soy también muy crítico. Puedo dar algunos nombres, no tengo problema. Mi gran enojo con Zaffaroni es que se haya ido a la Suprema Corte. En el momento más inesperado, por más que haya cumplido los 70. Ujú. Porque era un personaje estar ahí para que la Suprema Corte no sea lo que es hoy en día. Pero siempre se han renovado así. Esto es muy grave. Y ahí está el problema. Sí, sí. El problema técnico, más allá de lo que estamos hablando, de que si hay un proceso de resurgimiento de la violencia que no nos puede sorprender para nada, pero con una corporación como esta, donde son dueños y señores de tu vida, de Sí. tus hijos, de tus amigos, ¿no? Hacen y deshacen con tus bienes y con tu vida. Es una cosa tremenda. De Stornelli todo el mundo sabe quién era Stornelli. Y se puso en figurita con una causa que podrá criticarlo, ¿no? Yo pregunto, es tan simple, por eso los medios, también estoy enojado con los medios, es tan simple el tema de los cuadernos, viste que bueno, la discusión es que son fotocopias, no cuadernos, cada cual Sí, es sí, su rollo. sí. Pero hay una cosa que no se detecta, esas fotocopias, ¿quién las certifica si no hay cuadernos? Claro. Y la Claramente. certificó el escribano mayor de gobierno, digamos, el hombre que más fe da de lo que ve en el país, Claro. es el que certifica algo sobre... Sin original. Entonces esto es gravísimo, marca una impunidad tremenda, ¿no? Sí. Y marca este privilegio. Y marca otra cosa que no solo tiene que ver con la situación de desprotección que tenemos los ciudadanos, sino que también se entiende muy claramente por qué solo hay inversiones especulativas, ¿no? Claro. Claro. El problema no es que estén los empresarios sospechados, lo cual los empresarios en general zafaron siempre, zafaron de su complicidad con la dictadura, zafaron de la mayoría de sus manejos, pero el problema es el hecho de cuáles son las condiciones en las cuales son procesados los empresarios y los no empresarios, porque efectivamente, si queremos construir una república democrática sobre la base de la injusticia o la ausencia de justicia, evidentemente estamos en un contrasentido, estamos volviendo al feudalismo, Exacto. al estado de naturaleza, a la Totalmente. supremacía del más fuerte. Bueno, esto va a provocar violencia, no hay duda. No hay duda. De hecho hay un Está. clima de violencia que se ve en espasmos, ¿no? Pero se ve, el tema es cuando esto se generalice, se empiece a hacer más extensivo en sectores sociales importantes, porque al margen del hambre está este hecho de la injusticia permanente, ¿no? Así es. Esto es muy grave. El tema de los femicidios no tiene solución, porque hay un poder que no protege a través de la ley, a través de la aplicación de la ley, Bueno. que es este poder corporativo, además. Corporativo. Se pudo con la corporación Iglesia, porque a la larga a la Iglesia se la puso en su lugar, en distintas etapas de la historia del país. Reitero lo de las Fuerzas Armadas, estas no son las Fuerzas Armadas que antes eran la corporación herramienta de los procesos antipopulares. Reitero lo del campo, el campo se entrega ahora al interés. Sí. Antes era un problema de clase, por eso la clase conservadora, el fraude de la década del 30 y demás, lo que después llega al peronismo. Pero nunca se tocó el poder o la corporación judicial. Hernández lo dice en Martín Fierro, si Martín Fierro era un perseguido de la justicia. Claro que sí. Acordate el consejo de hacerte amigo del juez, ¿no? Hacete Empezando amigo por del ahí. juez. O por qué razón termina en su destino en el sur y finalmente con los indios a partir de no haberse allanado a la indicación, a la orden de que fuera a votar. Exactamente. Bueno, esa corporación persiste, perdura, pero lo peor es que además es privilegiada. ¿no? Es una Totalmente. casta privilegiada. A lo sumo, el empresario argentino se enriqueció porque robó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estos se enriquecen por privilegio, no pagan impuestos, tienen altos ¿Vos coincidís en esta apreciación que hacen algunos, como ya para cerrando, ¿no? Porque se nos fue volando el tiempo. La etapa de las décadas. Pero en esta afirmación que hacen algunos de que un juez federal tiene mucho más poder que un presidente. ¿Hoy? Yo no tengo duda. No tengo duda. Porque el presidente es producto de la justicia federal, o de los jueces federales. Sí. Para mí es clarísimo. Y mientras los jueces son Bonadío, ¿quién lo pone? vitalicios de alguna manera. A Bonadío lo ponen tres presidentes, 4 presidentes para Dame acá. la servilleta de collage. Claro, pone Menem. Sí. Es decir, que Bonadío no Era lo un puso nombre de la Macri. servilleta. Bueno, en cambio, Bonadío es, con toda la construcción de esta corporación, que no está la Macri presidente para terminar de hacer la obra que la embajada pedía, ¿no? Bueno, despídalo si tiene ese. Tito, feliz cumpleaños. Gracias, encantado. gracias. Muchas gracias por haber estado No, con gracias a nosotros ustedes. acá y hacer un repaso de tus décadas.
que son Bueno, sí, la historia sí. de La Plata además. Sí, uy, pues si No, entramos- no, nos quedamos en un Nos par de quedamos décadas. en Ahora esta- después otra vez nos va a venir a visitar. En la próxima visita. Y seguimos con las próximas décadas. Claro, lo único que les quiero agradecer muchísimo porque vengo a estos programas, me hacen estas preguntas y veo que mantengo el mismo fuego sagrado de mi combate frente a la vida, digamos, ¿no? Así es. Perfecto. Eso se lo agradezco. Nada, Qué mejor. lindo. Muy excelente cierre. Mejor final para esta nota imposible. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un entonces, corte, Fede. y seguimos en más de lo mismo.